Manejo de celdas. En esta ocasión pues vamos a observar que en la celda A1 está escrita la palabra Guatemala y precisamente si cabe la palabra, a pesar de que es grande, es una palabra que sí cabe ya sea en la columna, tanto como en la columna como en la fila, pero es por el tamaño, porque si nosotros observamos tiene un tamaño número 11. Ahora, si por el contrario nosotros cambiáramos el tamaño de la letra, ¿verdad? Por ejemplo, si la pusiéramos a 16, entonces nos daríamos cuenta que la palabra Guatemala se pasa al otro lado de donde está la columna B. Entonces, si esto sucede, lo que podemos hacer va a ser agrandar el ancho de la columna. ¿Y esto cómo lo logramos? Lo vamos a lograr colocando el puntero en medio de las dos celdas que queremos ampliar. En este caso, como es la A, entonces me voy a ubicar en medio de la A y de la B y le voy a dar clic sostenido cuando me aparezca el símbolo del puntero en una flecha negra en ambas direcciones. Entonces le doy clic sostenido y ahí voy a observar qué tamaño tiene. Por ejemplo, ahí dice ancho 10.71. Entonces con solo arrastrar el clic hacia la derecha, entonces ahí estamos haciendo más grande la columna y luego soltamos. De esta manera ya nosotros podemos visualizar de mejor manera el texto. Ahora bien, puede ser posible que el texto también se vaya a pasar, así como se pasó en el caso de las columnas, también se vaya a pasar en el caso de las filas. Como por ejemplo, yo también podría seguir escribiendo aquí Guatemala, feliz que tus años. Entonces observen ustedes que pareciera como que el texto está escrito también en la columna B y en la C, pero realmente ese texto solo aparece en la celda A1, porque en la celda B1 si yo le doy un clic no hay nada escrito, y es que lo visualizamos aquí en esta barrita. Y en la C tampoco no hay nada escrito. Si lo doy en la A1, ahí sí está todo esto escrito. Pero ¿por qué no se visualiza todo dentro de esta? Podría yo cambiarle el tamaño, pero no es el objetivo. Lo que podría hacer también es aumentar entonces el ancho de la columna, ¿verdad? Aún así todavía hay una parte que todavía no logra entrar. Podría yo, por ejemplo, aumentar el alto de la fila, colocándome de la misma manera como lo hice con las columnas, solo que en esta ocasión me voy a colocar en medio del número 1 y del 2 y le doy clic sostenido. Tiene de alto 21. Vamos a aumentarle, por ejemplo, a 35. Aún así no se visualiza bien, pero el ancho de la columna A ha cambiado y el alto de la fila 1 también ha cambiado. Otra manera un poco más rápido de hacer que el texto, por ejemplo, quepa en una sola de las celdas es colocándonos dentro de las dos columnas que queremos ampliar y darle doble clic. Entonces lo que vamos a hacer con esto es de que solito el Excel va a buscar el tamaño correcto de la columna. Entonces tengo este archivo, por ejemplo, que tengo aquí. Hay algunas de las celdas, por ejemplo esta dice ventas netas. Eso sí se puede visualizar dentro de la celda B5. Pero aquí hay otra que dice ingresos de intereses, pero intereses ya no se puede visualizar. ¿Por qué? Porque la columna está muy pequeña. Entonces lo que podemos hacer es aumentarle su tamaño. Vamos a darle clic sostenido del lado derecho de la columna que queremos ampliar y corremos la columna. Ahí ya tenemos entonces el tamaño ideal. Si nos vamos aquí a la de abajo, que sería la celda B7, nos encontramos que está todo este texto, pero no se puede visualizar desde aquí. Entonces va a ser necesario aún todavía
hallarle el tamaño que queremos, o que lo haga automáticamente dándole doble clic, ¿verdad? Para que entonces el Excel busque el texto más grande que haya en todas las celdas de esta columna, y en base a esa celda pues logre colocar el tamaño ideal. Ahora, otra de las ventajas que nos ofrece el Excel es de que cada una de estas columnas, por ejemplo esta, si ustedes se dan cuenta, la columna B es más ancha que la columna A y que todas las demás. ¿Cómo podemos saber qué tamaño tienen las columnas? Pues solo nos colocamos en medio de cada una de ellas y le damos un clic sostenido. Entonces, el dato que me está dando corresponde a la columna de la izquierda. En este caso es de la columna A, tiene 12. Si me coloco aquí, clic sostenido, esta tiene 35. La columna B tiene 35. Y las demás tienen 12. 12. Creo que todas las demás tienen 12. Nosotros podríamos colocar un tamaño a todas las columnas en una sola operación. Entonces le vamos a dar clic sostenido a las columnas para irlas seleccionando. Cuando ya las tengamos seleccionadas las columnas, entonces vamos a irnos aquí arriba y en cualquier columna le vamos a dar clic derecho. Entonces se despliega un menú en el cual nosotros vamos a seleccionar esta opción donde dice ancho de columna. Entonces, si ustedes recordarán, la más grande era de 35 y las demás creo que tenían 12. Supongamos que yo quisiera que todas tuvieran el mismo tamaño. Y entonces en lugar de entre 12 y 35 vamos a ponerle que todas tengan, por ejemplo, 18. Le vamos a dar a aceptar. Y entonces lo que hace el Excel es colocarnos las columnas, todas las que yo seleccioné, en el mismo tamaño. Lo mismo sucede si yo selecciono las filas y le doy clic derecho, solo que ahora ya no sería ancho de columna, ahora es alto de fila. Le damos un clic y por lo general el Excel viene con un alto de fila en tamaño 15. Supongamos que yo quisiera un tamaño 20. Le vamos a dar a aceptar, ¿verdad? Entonces de esta manera colocamos nuestras celdas al mismo tamaño que todas las demás. Ahora bien, también lo que vamos a hacer en esta oportunidad de que, por ejemplo, yo tengo aquí en esta tabla, ustedes se dan cuenta que la tabla tiene un color, ¿verdad? Tiene colores de fondo. Y es que esto lo logramos dándole clic a la celda que queremos y luego damos clic en este botón que se llama color de relleno y le podemos colocar el que nosotros deseamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo colocar este, ¿verdad? En color de relleno sirve para colorear las celdas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos a colocarle a este un colorcito. Ahí está. Bueno, otra de las cosas que vamos a aprender en esta oportunidad es precisamente a darle un formato a las celdas. Si nosotros nos colocamos, por ejemplo, en esta celda, vamos a ver, en esta, por ejemplo, que se llama ventas de activos, pérdidas y ganancias, estoy leyendo aquí, pero como vemos que la B es muy pequeña para el letrero, entonces presiono las teclas control 1, el 1 del teclado alfanumérico, y va a aparecer este menú. En este menú lo que va a aparecer es de que aquí me va a servir a mí para modificar las características de esta celda. Como por ejemplo, le voy a decir que lo que esté en esa celda esté centrado horizontalmente, pero también centrado verticalmente, ¿sí? Le puedo decir que esté un poquito inclinado. Por ejemplo, vamos a darle una inclinación de 45 grados ahí con el reloj, siempre usando el clic sostenido, y le voy a decir que ajuste el texto. ¿Para qué sirve esto?
Por si en dado caso, lo que va a hacer con esta opción es de que solito el Excel va a buscar el tamaño ideal para el texto, y si es necesario modificar el ancho de la columna, tanto como el alto de la fila. Entonces, para eso vamos a usar ajustar texto. Vamos a darle a aceptar. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros observamos eh, prácticamente el texto se distorsionó mucho. Yo podría, por ejemplo, aumentar el tamaño de la fila, ¿verdad? Para que pueda visualizar mejor el texto que acabo de poner. Así también podría aumentar el tamaño de la columna, ¿verdad? Y de esta manera pues obtener el texto como yo deseo. Voy a presionar control 1 y en esta oportunidad le voy a decir que no me ponga el texto inclinado. Se lo vamos a dejar ahorita en horizontal nuevamente. Recordemos que en horizontal es hasta 0 grados y le damos a aceptar. Entonces ahí podemos observar mejor cómo se visualiza. Yo aquí podría entonces disminuir, ¿verdad? Disminuir el ancho como el alto de la fila, y observen ustedes que él solito me está corrigiendo eh, el texto que hay dentro del cuadro, ¿verdad? Entonces aquí dentro de la opción de control 1 también vamos a encontrar el tipo de letra que nosotros queramos usar para el texto. Si lo queremos en negrita, cursiva, subrayado, lo mismo que hemos estado viendo en Excel. Le puede cambiar el tamaño, el color, ¿verdad?, de la fuente. Si lo queremos en subrayado, si lo queremos en tachado, superíndice, subíndice, como nosotros queramos. Estas son características del texto. Vamos a darle ahí a aceptar. Entonces, eso es todo por esta oportunidad, mis queridos amigos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estamos ahí para servirles, y espero yo estarles ampliando un poquito más el tema. Primero Dios. Muchas gracias.